Había una vez, en un reino lejano, un joven caballero que había dedicado gran parte de su vida a recorrer los campos de batalla. Su armadura, que alguna vez brilló como el sol, ahora estaba marcada por abolladuras y cicatrices, como si cada golpe recibido guardara memoria de las guerras en las que había participado. Pero más que el peso del acero, lo que lo agotaba era el peso de la rutina de la guerra, los gritos, el choque de espadas, la incertidumbre de cada amanecer. Una noche, después de una larga jornada, el caballero decidió alejarse del campamento y caminar por un sendero solitario. El aire estaba fresco y perfumado por la hierba húmeda, y la luna bañaba el bosque con su luz plateada. Caminaba sin rumbo, perdido en sus pensamientos, cuando una pequeña chispa dorada comenzó a flotar frente a él. Era una luciérnaga, pero no una común. Su luz era tan intensa que parecía una estrella arrancada del cielo. El caballero la miró con sorpresa, y al intentar seguir su danza en el aire, notó que la criatura no se alejaba, sino que lo guiaba suavemente, como si quisiera mostrarle un camino oculto. Intrigado, la siguió. Cada vez que dudaba, la luciérnaga se detenía, giraba sobre sí misma y brillaba con más fuerza, invitándolo a avanzar. El bosque parecía transformarse con cada paso. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, las flores nocturnas se abrían como si lo saludaran, y el murmullo del viento se volvía un canto sereno. Tras un largo caminar, llegaron a un claro oculto. Allí, la hierba era más verde, las estrellas más visibles y el silencio más profundo. El caballero sintió que había entrado en un lugar sagrado, un rincón del mundo donde la guerra nunca había dejado huella. Se arrodilló, quitándose el casco, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir el peso del deber. La luciérnaga se posó sobre una roca y comenzó a brillar con un resplandor cálido que iluminó todo el claro. Entonces, algo sucedió. El caballero escuchó, no con los oídos, sino con el corazón, una voz suave, como un susurro que parecía surgir del mismo bosque. La verdadera valentía no está en empuñar una espada, sino en proteger aquello que no puede defenderse solo. El caballero sintió que esas palabras atravesaban su alma. Durante años había pensado que su valor se medía en victorias, en heridas y en trofeos de guerra. Pero en ese instante comprendió que la paz, frágil como el brillo de una luciérnaga, también merecía ser defendida. Decidió quedarse en aquel claro hasta el amanecer. Se tumbó en la hierba, contemplando cómo la luciérnaga trazaba pequeñas constelaciones en el aire. Y por primera vez en años, se quedó profundamente dormido, arrullado por el canto lejano de los grillos y el rumor del viento entre las hojas. A la mañana siguiente, el caballero regresó a su campamento, pero ya no era el mismo. No levantó la espada con la misma furia, ni buscó gloria en el combate. En su interior había nacido un nuevo propósito: proteger los bosques, los ríos, las aldeas y a las personas sencillas que vivían bajo la sombra de la guerra. Con el tiempo, abandonó las batallas por completo. Se convirtió en un guardián de los caminos, un protector de viajeros y campesinos, alguien que prefería construir puentes en lugar de derribarlos. Sus manos, antes manchadas por la guerra, ahora cultivaban la tierra y cuidaban de los animales. Pero cada noche, cuando la oscuridad cubría el reino, la luciérnaga dorada regresaba a visitarlo. Brillaba junto a su ventana o danzaba sobre los campos, recordándole que su verdadera misión no era conquistar reinos, sino mantener viva la luz de la bondad. Y así, el caballero comprendió que la mayor victoria de su vida no fue en una batalla, sino en un claro escondido del bosque, guiado por una pequeña luciérnaga dorada que le enseñó que el valor más grande es proteger la paz. En un reino rodeado de montañas, donde los inviernos eran largos y los veranos breves, vivía una joven princesa llamada Elina. Era conocida por su bondad y por la dulzura de su voz, pero había algo que la angustiaba profundamente. Nunca podía dormir en paz. Noche tras noche, cuando el castillo entero caía en silencio, ella se quedaba despierta mirando por la ventana de su torre. Veía cómo las estrellas titilaban en el cielo, escuchaba el murmullo de los guardias en la muralla y sentía el crujir de la madera en los pasillos. Pero el sueño nunca llegaba a visitarla. Su mente se llenaba de pensamientos, y su corazón parecía demasiado inquieto para descansar. Los médicos del reino le habían ofrecido infusiones de hierbas y le habían contado viejas historias para arrullarla. Los músicos tocaban melodías suaves junto a su lecho. Incluso los sabios del palacio le habían recomendado rezar a los dioses del sueño.
Pero nada funcionaba. Los días pasaban, y aunque la princesa sonreía frente a todos, en su interior se sentía agotada, como si llevara una carga invisible. Una madrugada, incapaz de resistir más, decidió abandonar su cama. Se colocó una capa ligera, bajó en silencio por los pasillos de piedra y salió del castillo por una pequeña puerta escondida. El aire fresco de la noche la recibió con un abrazo frío, pero también con una sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, Elina no era la princesa en su torre, era solo una joven que buscaba descanso. Caminó entre los árboles que rodeaban el palacio, siguiendo un sendero apenas iluminado por la luna. Sus pies la guiaban sin rumbo, como si supieran a dónde debía ir. Tras un largo andar, llegó a un claro donde un lago cristalino descansaba en el corazón del bosque. El agua estaba tan tranquila que reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Pero lo más extraño era que el lago no estaba en silencio. Del agua surgía una melodía suave, como un canto lejano. No era música hecha por humanos ni por instrumentos. Era como si el lago mismo respirara canciones. Cada ola, cada movimiento leve de la superficie, producía notas que se entrelazaban en una sinfonía calma, semejante a un arrullo eterno. Elina se acercó fascinada. Se arrodilló en la orilla y cerró los ojos. El canto del lago parecía hablarle directamente al corazón. En sus notas escuchaba historias antiguas, aldeanos que habían encontrado descanso junto a sus aguas, viajeros que habían hallado esperanza tras largas jornadas, y niños que habían soñado dulces sueños bajo la luna gracias a aquel misterioso canto. La princesa se inclinó sobre el agua y, con voz temblorosa, susurró un deseo. Quiero dormir en paz. Quiero que mis noches sean tan tranquilas como este lago. El agua respondió con una melodía aún más dulce, como si comprendiera sus palabras. En ese momento, Elina sintió que debía pedir algo más, no solo para ella, sino para todo su pueblo. Cerró los ojos con fuerza y dijo: deseo que cada persona en mi reino pueda soñar con esperanza, que las noches traigan descanso y que los corazones cansados encuentren alivio. El lago brilló tenuemente bajo la luna. Su canto se volvió más profundo y envolvente, hasta que la princesa, sin darse cuenta, se quedó dormida en la hierba de la orilla. Sus respiraciones se hicieron suaves, sus párpados se relajaron y, por primera vez en años, su descanso fue verdadero. Cuando despertó al amanecer, el lago estaba tan sereno como siempre, pero algo había cambiado. Elina se sentía ligera, como si toda la inquietud hubiera sido llevada por el agua durante la noche. Sonrió y regresó al castillo con pasos tranquilos. Esa misma mañana, los sirvientes comentaban que habían dormido mejor que nunca. Los aldeanos en el mercado murmuraban que sus sueños habían estado llenos de luz y alegría. Los soldados en la muralla hablaban de un descanso profundo, como si hubieran pasado una noche en un paraíso oculto. Elina comprendió que el lago había escuchado su deseo. Desde entonces, visitaba aquel lugar en secreto siempre que podía, y cada vez que se arrodillaba en su orilla, escuchaba nuevas melodías, suaves y delicadas, como si el agua le estuviera agradeciendo. Con el tiempo, la princesa se convirtió en reina, y aunque sus responsabilidades aumentaron, nunca perdió la calma en su corazón. Porque sabía que cada noche, mientras ella y su pueblo cerraban los ojos, el lago de los sueños seguía cantando en silencio, guardando a todos bajo un manto de esperanza y paz. Y así, el reino entero aprendió que los sueños no solo pertenecen a los niños, ni a los cansados, ni a los solitarios, sino a todos aquellos que se atreven a escuchar el canto secreto del mundo. En un pequeño pueblo medieval, apartado de los grandes reinos y guerras, vivía un anciano sabio al que todos llamaban Maestro Aldren. Era un hombre de cabellos blancos y mirada serena, conocido no solo por sus conocimientos de hierbas y astronomía, sino por su misterioso reloj de estrellas. No era un reloj común. No tenía manecillas que marcaran las horas, ni pesados engranajes de hierro. Era un artefacto delicado, construido con madera de roble, espejos bruñidos y pequeñas piezas de cristal que reflejaban la luz del cielo. Cada noche, al caer la oscuridad, el reloj se iluminaba con destellos plateados, dibujando constelaciones en sus círculos giratorios. Nadie entendía cómo funcionaba, pero todos decían que estaba vivo, que respiraba al ritmo del firmamento. El joven aprendiz del sabio, un muchacho llamado Iriel,
Había llegado a su lado con apenas 10 años. Tenía curiosidad infinita y una mirada limpia que buscaba respuestas en cada rincón del mundo. Aldren lo acogió como a un nieto, y cada noche lo llevaba a la colina más alta del pueblo, donde colocaban el reloj sobre una mesa de piedra. Allí, bajo el cielo estrellado, comenzaban las lecciones. «Mira bien», Iriel decía el maestro con voz calma, «no es el tiempo lo que este reloj marca, sino las historias del cielo». El muchacho, con los ojos brillantes, observaba cómo el artefacto giraba lentamente, alineándose con las estrellas reales. Y entonces sucedía la magia. Cuando el reloj estaba en perfecta sintonía con el firmamento, comenzaba a emitir un murmullo suave, como si las estrellas mismas susurraran relatos antiguos. Una noche, el reloj contó la historia de un dragón que dormía sobre las nubes, con alas tan grandes que podían cubrir un valle entero. Iriel, fascinado, preguntó si aquel dragón existía de verdad. El maestro sonrió y respondió: «Quizás no de la forma que imaginas, pero cada historia del cielo guarda una verdad en el corazón de quien la escucha». Otra noche, el reloj habló de un reino escondido en la luna, donde los ríos eran de plata líquida y los árboles daban frutos que brillaban como faroles. Y en otra ocasión, narró sobre viajeros que navegaban en barcos de cristal a través de las constelaciones, guiados por el polvo de estrellas. Iriel escuchaba cada relato con el alma abierta, y poco a poco comprendió que no eran simples cuentos. Eran sueños que el universo compartía con quienes estaban dispuestos a escuchar. Sin embargo, hubo una noche en la que el muchacho, con algo de tristeza, preguntó: «Maestro, ¿algún día podré viajar hasta esos lugares? ¿Podré conocer al dragón, al reino de la luna o a los navegantes de cristal?». Aldren guardó silencio un momento. Luego apoyó una mano en el hombro del aprendiz y dijo con ternura: «No necesitas viajar tan lejos, Iriel, porque todo aquello que ves en el cielo también vive dentro de ti. Los dragones son tu valor, el reino de la luna es tu imaginación, y los navegantes son tus sueños. Las estrellas brillan en lo alto para recordarnos lo que ya llevamos en el corazón». El muchacho bajó la mirada, pensativo, y luego sonrió con paz. Esa noche, cuando se acostó en su lecho, sintió que su pecho contenía un cielo propio. Cerró los ojos y soñó con constelaciones que se encendían desde su interior, con caminos de luz que lo llevaban a mundos mágicos. Con los años, Iriel heredó el reloj de estrellas. El maestro Aldren partió de este mundo como quien se despide en calma, bajo un firmamento despejado. El aprendiz, ya convertido en un joven sabio, continuó la tradición. Subía a la colina cada noche, y al colocar el reloj sobre la piedra, escuchaba nuevas historias que el universo le confiaba. Los niños del pueblo comenzaron a acompañarlo. Iriel les narraba los cuentos que el reloj murmuraba, historias de esperanza, de amistad y de sueños imposibles que, al ser contados, parecían un poco más cercanos. Y así, poco a poco, el reloj se convirtió no solo en un tesoro del maestro, sino en un guardián de la imaginación de toda una generación. Dicen que quienes dormían tras escuchar esas historias descansaban con una serenidad especial. Sus sueños estaban llenos de estrellas, y al despertar, llevaban consigo la sensación de haber viajado a lugares lejanos y mágicos. Y aunque el reloj de estrellas sigue marcando constelaciones en lo alto de la colina, su mayor lección no está en sus engranajes brillantes, sino en las palabras que el maestro una vez dijo: «Las estrellas no están lejos. Siempre han estado contigo». En una aldea rodeada de praderas doradas y colinas suaves, se alzaba un molino de viento muy antiguo. Sus aspas, desgastadas por el paso de los años, crujían al girar lentamente, y su piedra gris estaba cubierta de musgo y flores silvestres. Para muchos, no era más que un viejo molino olvidado, pero los niños de la aldea sabían un secreto. Por las noches, cuando el viento soplaba con calma, el molino cantaba. No eran canciones comunes. No había palabras ni instrumentos, sino un murmullo melodioso que nacía del roce de la madera con el aire, del eco de las piedras y del giro de las aspas. Era un canto suave, profundo y lleno de misterio, como si el molino guardara en su interior la voz de todos los que alguna vez habían vivido en la aldea. Los aldeanos adultos solían reír cuando los pequeños hablaban de aquello. «Son solo ruidos del viento», decían. Pero los niños, cada vez que caía la noche, corrían a esconderse en la hierba alta, cerca del molino,
y se quedaban en silencio escuchando cómo el viento componía melodías que parecían hechas solo para ellos. Entre esos niños estaba Liora, una muchacha curiosa y soñadora, hija del molinero que ya había dejado de trabajar la estructura. Ella sentía que el molino la llamaba de un modo especial, como si sus canciones fueran un mensaje oculto. Una noche, incapaz de resistir más la curiosidad, decidió entrar sola en el molino cuando todos dormían. Empujó la pesada puerta de madera, y el interior se iluminó tenuemente con la luz de la luna que se filtraba por las rendijas. Las paredes estaban cubiertas de polvo, los sacos de grano dormían en las esquinas y el gran mecanismo de piedra descansaba inmóvil. Pero en medio de aquel silencio, se escuchaba un susurro, un murmullo rítmico, como un arrullo lejano. Liora subió lentamente por las escaleras de madera, siguiendo aquel sonido. Al llegar al último nivel, donde las aspas giraban, descubrió algo sorprendente. El viento entraba por las ventanas estrechas, chocaba contra las maderas y producía notas musicales. Era como si cada corriente de aire tocara un instrumento invisible, creando una sinfonía interminable. Se sentó allí, escuchando, y pronto comprendió que las canciones no eran solo melodías. Había en ellas recuerdos, risas de niños que jugaban en los campos, voces de ancianos contando historias junto al fuego, cantos de cosecha y plegarias de esperanza. El molino guardaba en sus aspas y piedras las memorias de la aldea, y cada noche las devolvía convertidas en música para que nadie las olvidara. Aquella revelación llenó a Liora de una paz profunda. Esa misma noche, al regresar a casa, durmió mejor que nunca, con sueños de praderas infinitas y canciones que parecían abrazarla. Desde entonces, decidió compartir el secreto con los demás. Al principio, los aldeanos no creyeron en sus palabras. Pero Liora los llevó al molino en una noche clara de verano. Todos se sentaron en círculo alrededor de la vieja construcción, y cuando el viento sopló suavemente, comenzaron a escucharlo. Primero fue un murmullo tímido, luego una melodía que se alzó con fuerza, como un coro de voces invisibles. Los hombres y mujeres de la aldea se miraron entre sí, con lágrimas en los ojos. Reconocían esas notas, eran fragmentos de canciones que sus padres y abuelos habían entonado mucho tiempo atrás. Desde aquella noche, el molino dejó de ser visto como una ruina inútil. Los aldeanos lo repararon, no para moler grano, sino para preservarlo como guardián de sus recuerdos. Cada luna llena, familias enteras se reunían junto a él, y en silencio escuchaban cómo las aspas contaban su historia. Era un momento de unidad, en el que viejos y jóvenes compartían la memoria de quienes ya no estaban, pero que seguían vivos en las canciones del molino. Liora se convirtió en la cuidadora del lugar. Siempre que alguien en la aldea sentía tristeza, ella los llevaba allí y les pedía que se sentaran a escuchar. El viento nunca fallaba, susurraba melodías que aliviaban el corazón y devolvían la calma. Dicen que con el paso de los años, muchos viajeros llegaron a la aldea atraídos por la leyenda. Algunos eran guerreros cansados de la guerra, otros eran mercaderes perdidos en sus pensamientos, y también había peregrinos en busca de esperanza. Todos, al pasar una noche junto al molino, dormían profundamente, con sueños llenos de canciones suaves y memorias cálidas, como si el viento les prestara recuerdos felices para arrullarlos. Y así, el molino que susurraba canciones nunca dejó de girar. Porque mientras hubiera viento, seguiría contando historias, y mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, seguiría llenando las noches de paz. En un valle escondido entre montañas y cubierto de niebla eterna, existía un río que nadie podía cruzar. Sus aguas eran anchas, profundas y misteriosas. Muchos aldeanos habían intentado construir barcas o levantar puentes de madera, pero el río siempre los destruía con corrientes imprevistas o crecidas repentinas. Aquel lugar fue llamado el límite del mundo, porque parecía imposible llegar al otro lado. Sin embargo, los ancianos hablaban de una leyenda, un puente invisible que solo podía ser visto por quienes caminaban con un corazón puro y una mente serena. El guardián de ese puente era un hombre enigmático, de barba plateada y túnica sencilla, que vivía en una pequeña choza junto a la orilla. Nadie sabía de dónde venía ni cuánto tiempo llevaba allí, pero todos lo llamaban Elián. Su tarea no era mostrar el puente a cualquiera, sino guiar a aquellos que de verdad lo necesitaban. Una noche, llegó a ese valle un joven caballero llamado Rohan. Venía cansado de largas batallas y llevaba en sus hombros un peso de tristeza. Aunque había luchado por su reino,
Sentía que su vida estaba vacía. Escuchó la leyenda del puente invisible y, con el corazón lleno de dudas, buscó al guardián. He oído que este río guarda un camino secreto, dijo Rohan. Quiero cruzarlo para encontrar lo que he perdido. Elian lo miró con ojos serenos y respondió: el puente no aparece ante quienes buscan poder o gloria. Solo se revela a quienes están dispuestos a soltar sus cargas. ¿Qué es lo que de verdad deseas? El caballero guardó silencio. Por un momento pensó en sus victorias, en los castillos conquistados, en las espadas que había levantado. Pero nada de eso lo llenaba. Finalmente, con voz baja, confesó: quiero descansar. Quiero volver a soñar como cuando era niño. El guardián asintió. Esa noche, bajo el resplandor de la luna, llevó a Rohan hasta la orilla. El caballero observó el agua oscura y turbulenta, pero Elian solo le dijo: cierra los ojos, respira y escucha. Rohan obedeció. Al principio solo percibía el rumor del río, fuerte y desordenado. Pero poco a poco, entre aquel ruido, surgió un murmullo distinto, un canto suave, como si las aguas escondieran una melodía secreta. Cuando abrió los ojos, el caballero no vio madera ni piedra, sino un resplandor tenue que se extendía sobre el río. Era el puente invisible, formado de luz y neblina, sostenido por nada más que calma y fe. Tembloroso, Rohan dio un paso. El suelo bajo sus pies se sintió firme, aunque no era material. Avanzó lentamente, cada paso acompañado por la música del río. A medida que caminaba, sus pensamientos se aligeraban, las imágenes de batalla se desvanecían, los gritos de guerra se apagaban, y en su lugar surgían recuerdos de su infancia, de risas y juegos bajo el sol, de noches tranquilas junto al fuego. Cuando llegó al centro del puente, Rohan se detuvo. Sintió que todo su ser estaba en paz, como si el río se hubiera llevado la armadura invisible de preocupaciones que llevaba encima. Comprendió que el puente no era un camino hacia un lugar físico, sino hacia sí mismo, un recordatorio de que el descanso y los sueños siempre habían estado en su interior, esperando ser escuchados. Al llegar al otro lado, no encontró ciudades ni tesoros. Solo una pradera tranquila, iluminada por la luna. Pero para él, aquello era suficiente. Se recostó en la hierba y, por primera vez en años, durmió profundamente, con un sueño sereno y lleno de esperanza. Desde entonces, se cuenta que Rohan se quedó a vivir en ese valle, ayudando al guardián a guiar a otros viajeros. Porque entendió que muchos no buscaban riquezas ni hazañas, sino simplemente un lugar donde su corazón pudiera descansar. El puente invisible nunca dejó de existir, aunque pocos lo encontraban. Y quienes lo cruzaban, aunque volvieran a sus tierras, siempre llevaban consigo la certeza de que, incluso en medio de la batalla y el ruido del mundo, había un sendero secreto hacia la paz interior. Y así, el guardián y el caballero permanecieron en aquel valle, cuidando de un puente que no todos podían ver, pero que siempre estaba allí para quienes se atrevían a escuchar al río y abrir su corazón. Y así terminan estas 5 historias llenas de magia, estrellas, bosques y susurros antiguos. Que cada luciérnaga, cada canción del molino, cada estrella del reloj y cada río del puente invisible acompañen tus sueños esta noche. Recuerda, aunque el mundo parezca grande y ruidoso, siempre existen lugares secretos, tan reales como la calma en tu corazón, donde puedes descansar, soñar y encontrar paz. Cierra los ojos, respira profundamente, y deja que las historias sigan su curso dentro de tus sueños. Mañana despertarás con un corazón ligero y lleno de esperanza. Duerme tranquilo, porque en algún rincón de este mundo medieval, la magia siempre vela por ti. Suscríbete y deja tus comentarios.